el tema o la definición de lugares centrales la adelantó y la desarrolló Walter Christaller, un alemán, un geógrafo alemán, y este personaje encontró que las ciudades no eran homogéneas, que habían unas áreas donde por escalas de economía se tendían a agrupar las actividades económicas. Entonces él define el lugar central como un conjunto relativamente denso de actividades económicas, tanto de comercio y de servicios. Entonces uno, digamos, se basa en eso. Entonces no tiene que ver nada con industria, no tiene que ver nada con equipamientos, ¿sí? Es decir, esta universidad, por más de que tenga entre 112 o 120 hectáreas, no es un lugar central, es un gran equipamiento, pero puede que en los lugares centrales hayan equipamientos. Yo dividí, digamos, esta historia en 4 modelos con respecto a los lugares centrales. Lugares centrales es el centro tradicional, el centro expandido, y desde la aparición en 1976 de Unicentro hay muchos lugares centrales que giran en torno de los centros comerciales. Los lugares centrales tienen un generador de centralidad en el cual tratan de llegar y aglomerarse en su entorno las actividades económicas. En la época colonial eran las plazas mayores, muchos edificios en el entorno de las plazas estaban ubicados ahí, las instituciones religiosas y las instituciones políticas, pero estas instituciones políticas y religiosas alquilaban los primeros pisos de sus conventos que daban a la calle para actividades económicas. Desde chicherías hasta 1875 habían bancos en lo que fue el claustro de Santo Domingo aquí en Bogotá. Y entonces esas plazas generaron una aglomeración de actividades. Está dividido en 4 modelos. El primero yo lo pongo desde la fundación de la ciudad, 1538 hasta 1884. Muy largo ese periodo de tiempo. Pero en 1884 y sobre todo en esa década, tanto en el país como en la ciudad, hubo como grandes intentos de modernizar tanto las instituciones políticas como las instituciones económicas. Y en 1884 se reconoce la existencia de Chapinero. Chapinero no aparece, digamos, en ningún plano todavía, pero se reconoce la existencia de Chapinero porque en el planito del centro de Bogotá aparece la línea del tranvía entre la Plaza de Bolívar y lo que hoy es la Plaza de Lourdes. Ese mismo año aparece la primera línea telefónica entre el mismo Chapinero y el mismo centro de Bogotá. Unos pocos años después se comienzan a construir los ferrocarriles, se comienza a iluminar la ciudad con gas, sin gas, finalmente, digamos, de tema eléctrico. Y uno podría decir que ese es el comienzo de la ciudad moderna. Aclaro para los arquitectos, no es la ciudad del movimiento moderno, es la ciudad moderna. Pero obvio, es nuestra modernidad, la modernidad de la parroquia del municipio de Bogotá, no es la modernidad de grandes desarrollos económicos, la presencia de industria. Hay algunos que dicen que todavía a comienzos del siglo XX no había industria, sino había un proletariado industrial, no habían partidos obreros, no habían sindicatos, entonces como si le quitara mucho esto al tema de la modernidad. Entonces, digamos, es nuestra modernidad. El segundo periodo va de 1884
hasta 1946-54. Pongo este periodo 46-54, que es un doble proceso, en el cual se dan dos fenómenos contradictorios al mismo tiempo. Aparecen más bancos por fuera del centro de la ciudad, todos estaban ahí, pero también aparecen otras sucursales del mismo banco en el centro de la ciudad. Muy probablemente por el 9 de abril del 48, los curas y las monjas alzaron los hábitos y salieron corriendo del centro, pero también aparecieron por fuera del centro, aparecieron más estaciones de bomberos, más colegios, más elementos de transporte, más comercio, e inclusive la industria se comenzó a ir del centro. Sí, como en toda ciudad, al comienzo de las ciudades, digamos, había una gran presencia de la industria en el tema del centro. Entonces comienza un doble proceso de fortalecer el centro y después, entonces lo que yo llamo ciudad centro-periferia, donde existía en la ciudad un centro relativamente fuerte y una periferia de barrios, en lo fundamental residenciales, dependiente de ese centro. ¿Sí? Por ahí aparece un barrio industrial Montevideo, en el sector de Puente Aranda, sí. Pero en ese tiempo empiezan esos barrios a generar algunas pequeñas condiciones de autonomía frente al centro. En el centro de la ciudad estaban las plazas de mercado, ¿sí? Y entonces empiezan a aparecer en este periodo unas plazas de mercado independientes del centro. Entonces, 1911 aparece el barrio Rafael Uribe, que hoy se llama 7 de agosto. 16 años después, en 1927, dan permiso para armar unos tenderetes. 5 años después, del 27, en el 32, construye una plaza. ¿Sobre qué área? El área libre de un parque. Y hoy en día tenemos otra versión, que creo que es del 72, de la plaza de mercado de allá. Entonces, muchas actividades económicas tratan de localizarse en las inmediaciones. Entonces, por eso digo yo que la plaza de mercado es un generador de centralidad, como en la colonia fue la Plaza Mayor, como en la colonia fueron las plazas de iglesia. La iglesia en la colonia jugó un papel, digamos, importante. Podríamos decir, haciendo como una comparación anacrónica, eran los que otorgaban o ofrecían los equipamientos de bienestar social, viudas, niños huérfanos, toda la orfandad y la pobreza, digamos, lo manejaban ellos, las enfermedades a través de las comunidades religiosas. Entonces están en las plazas de iglesia. Aquí hubo la Plaza Mayor, donde había una iglesia, pero también hubo en los barrios, digamos, una plaza de iglesia. Bueno, después del 54 llega, muy impulsada, ahí sí por el movimiento moderno, un nuevo modelo. Durante toda me llama muchísimo la atención, porque durante todas las historias de las plazas de mercado, qué quejadera de los bogotanos, de la suciedad, del desaseo, de que los alimentos perecederos se podrían, etcétera, etcétera. En esa época dicen que salían 8 toneladas diarias de basura de la plaza central que estaba en Bogotá, ¿sí? De alimentos que ya no se podían consumir. Acuérdense, no había la nevera, entonces todos los días había que ir al mercado, ¿sí? Para comprar algo relativamente fresco. Esta ciudad se demoró mucho en el manejo del frío, ¿sí? Y básicamente después, inclusive hoy en día, la gran diferencia entre una plaza de mercado y un supermercado es el manejo del frío. Entonces, en los años 50, el movimiento moderno,
¿qué criticadera? Ustedes pueden mirar las primeras revistas Proa, ¿qué criticadera, digamos, sobre la plaza de mercado, que la delincuencia, que el alcoholismo, que el chichismo, que aberraciones, etcétera? Todo en torno de la plaza de mercado, entonces a que había que ofrecer unos supermercados, y en el 53, en el plano regulador, de ser, dice, mire, para el norte supermercados, para el sur plazas de mercado, hablan de los centros comerciales, proponían para el sur un gran centro comercial, para el occidente otro gran centro comercial y para el norte otro gran centro comercial. Y fíjese, en 1953, 23 años después, en 1976, tenemos el primer centro comercial, ¿sí? 53 años después de que surgiera el primero en el globo terráqueo, por allá en las autopistas del sector de la costa oeste de los Estados Unidos, en Los Ángeles, ¿sí? Mucho suburbio en los Estados Unidos, entonces inventaron unos centros comerciales a mitad de las autopistas. Aquí nos llegó en la periferia de la ciudad, en la periferia norte, y hoy en día todos los años inauguran en varias ciudades centros comerciales, etcétera, etcétera. Digamos, se sigue dando ese proceso. Corto en 1990 porque este señor César Gaviria, que fue presidente en esa época y creo que ahorita dirige el Partido Liberal, hizo la apertura económica. Entonces, hizo la apertura económica, permitió más entrada de capitales. El año anterior, 1989, los paisas colonizaron, apareció el éxito en Bogotá, pero después del 90 empezaron a aparecer muchos capitales extranjeros en grandes superficies, al costo, macro, etc. Y hoy en día el éxito pertenece a una cadena internacional, etcétera, etcétera. Entonces, en el 90 hubo como muchos fenómenos. Uno, que también ayuda a la dispersión de la ciudad. Se acentúa el computador personal, vías de doble calzada para amarrar, digamos, todo lo de la sabana, aparecen los celulares, entierran los beepers, ya el carro colombiano muere y aparecen todas las marcas de todas las gamas, ¿sí?, de vehículos, las tarjetas para hacer compras, ¿sí?, para ir al cajero, etcétera. Digamos, el dinero plástico, muchos canales de televisión, y digamos la generalización del internet. Y bueno, entonces, digamos, hasta ahora hay un fenómeno también importante en el 2000 de otro generador de centralidad, que son los portales. En torno a los portales, cuando aparecieron los portales, todas las actividades económicas iban corriendo en el vecindario. Recuerden la 170, aparece, ¿qué existía en la 170 antes? Un home center, un éxito, un pinche éxito, no el gran centro comercial que hay ahí. Entonces aparece después el constructor, el señor Pedro Gómez se mete la mano al bolsillo y dice: yo pago hacer el puente en la 183 para mejorar la accesibilidad al centro comercial Santa Fe. A comienzos de esta década, no sé, 2003, 2004, 2005, aparece un portal, el portal de Suba, pero antes de terminar el portal de Suba, ya había aparecido el éxito y el centro comercial, digamos, Plaza Imperial. Estos lugares centrales me parece importante aclarar. Toda la ciudad está llena de lugares centrales, pero me voy a centrar en los que tienen comercio y servicios. Probablemente en un barrio de autoconstrucción de origen informal, probablemente el paradero, el bus, el salón comunal, si fueron de buenas y el parcelador pirata dejó una
un espacio para parque, probablemente aparezca una iglesia, unos billares, y probablemente ese parquecito se convierta como en el centro del barrio. En Ciudad Bolívar, en Arborizadora Alta, habían grandes problemas sociales. Cuando aparecieron allá muchos equipamientos, los equipamientos se convirtieron como en los centros de la actividad social del barrio, pero después cuando se continuó desarrollando económicamente, fueron las actividades comerciales las que, digamos, marcaron, digamos, la pauta. La gente tiene y sigue teniendo y usando los equipamientos sociales, pero no es como el corazón, es decir, nadie quiere armar, no sé, la plaza de mercado al pie del tema, digamos, de los equipamientos. Bueno, entonces ya les había dicho, entre 1538 y 1884, las plazas, digamos la Plaza Mayor y las plazas de las iglesias, fueron estructurando a su alrededor la localización de las actividades económicas. Insisto, las iglesias ofertando equipamientos sociales, educación, salud, bienestar social, y la plaza mayor, las instituciones políticas y religiosas y comercio. Hay una particularidad, digamos, esta ciudad, el último libro que escribió Germán Mejía se llama La ciudad de los conquistadores y gira en torno a tres plazas. La que ustedes conocen, la Plaza de Bolívar, el Parque Santander y la que se llama San Victorino, pero en muchas ciudades, digamos, fue una sola plaza, y generaron unas actividades en torno a ellas, y en ese largo transcurso hasta hoy las condiciones de centralidad de esas plazas han cambiado. Hoy en día uno no ve actividades económicas en torno a la Plaza Bolívar, pero tres de sus costados, recién conformada la Plaza Bolívar, el costado sur, el occidental y el norte, había vivienda y actividades económicas. Después, cuando decidieron tumbar el costado sur para construir el Capitolio, 80 años construyendo ese Capitolio, el costado sur y el costado norte siguieron teniendo muchas actividades económicas. No sé si habrán escuchado hablar de las Galerías Arrubla, donde hoy es la alcaldía, el costado occidental de la Plaza Bolívar, y el costado norte duró como hasta los 65, 67, hasta que comenzaron a construir la primera versión del Palacio de Justicia frente a la plaza. Ya después, en el año 2000, la segunda versión. Esta es un plano de 1791. Este señor, Domingo Schiaggi, hizo el primer camino recto entre el Puente del Común y la Recoleta San Diego. ¿Sí? Es más, los que creo que todavía uno puede subir al Colpatria pagando una tarifa, y usted ve el camino recto por la carrera 13 autopista, ¿sí? Lo alcanza a ver, digamos, todavía. Y hizo, digamos, este levantamiento de la ciudad. Entonces uno ve ahí, perdón, me paro un momentico acá, uno ve aquí la Plaza de Bolívar, la plaza, el Parque Santander, la de las Nieves, San Victorino, digamos, como las plazas que eran, todavía en esta época había un día en la semana que funcionaba la plaza de mercado. Era los viernes, pero la gente dice que desde el jueves eso era un hervidero de gente hasta la mañana del sábado, aunque algunos también dicen que todos los días, muy pocas horas, 2, 3 horas, la gente también iba a vender, digamos, allá sus cosas. Cuando Bolívar muere en 1830, entonces después en la década siguiente ponen la estatua de Bolívar y quitan el mercado de ahí y comienzan a construir la plaza de mercado. 16 años, como entre 1846 y
1861. Entonces, esta era una estructura, digamos, muy simple de las plazas, plazas frente a la iglesia. Ustedes salen del país y van a otra ciudad y cuando de repente ven un resto de iglesias y no ven las plazas enfrente, dicen, ¿y esto aquí qué pasó? Es más, van a España y la Plaza Mayor no tiene iglesia. Entonces, digamos, aquí llegaron con un modelo particular. Plaza de Bolívar, el Parque Santander, esta iglesita aquí en el centro se los voy a mostrar en una foto que era como lo que llamaron el humilladero en el Parque Santander. Entonces, en torno a esas plazas se concentra, digamos, la vida de la ciudad. 1797, entonces, me perdonarán, pero todos estos planos tienen el norte a la izquierda. ¿Sí? Entonces el camino a Tunja, muy poco desarrollada, digamos, la ciudad para final de este siglo. Bueno, otra imagen donde acentúan, digamos, el tema de los cerros, ¿sí? Perdón. Bueno. Este plano es de 1921 y en 1926, digamos, aparece otro alemán que tiene que ver con la organización de las actividades, digamos, en el campo. Este señor estudia cómo diablos se debería organizar la producción económica en el campo con relación a los centros de acopio, a los centros de recolectar las cosechas, con relación a los ríos para llevar agua a los cultivos, con relación a los bosques, la ciudad principal y las ciudades secundarias, cómo debían de estar, digamos, directamente ligadas y cómo se podría llegar a convertir el tema de la agricultura con relación a la industria. 1821, aquí todavía no hablamos de revolución industrial, pero digamos en Europa sí. Entonces le importaba mucho el tema de la distancia entre las ciudades, los costos de transporte, muy importante, los centros poblados relativamente pequeños con relación a las ciudades importantes y qué ventajas de localización podrían tener estas ciudades para convertirse, digamos, en unos ir evolucionando en unos centros industriales. Entonces, este es como un esquema contemporáneo, digamos, que se hace de la ciudad principal, de la ciudad secundaria, el tema del río, los bosques. Esta es una imagen, es una fotografía de 1841 que está de propiedad del Museo Nacional y ahí vemos aquí al extremo izquierdo la actual iglesia de San Francisco, todavía existe. Vemos aquí la primera versión, diría yo, de la iglesia de la Veracruz. Después, en los años 20, habría otra versión de la iglesia de Veracruz y hoy en día hay otra versión distinta, la iglesia la tercera, que sigue siendo, y digamos la iglesia del Humilladero. Entonces, fíjense, 1841 todavía no habían quitado la plaza de mercado de la Plaza de Bolívar, y qué hervidero de gente, es decir, todavía había mercado acá, pero qué hervidero de gente, los tenderetes, una que otra sombrilla, pero qué hervidero de gente, es decir, muchísima actividad económica en torno a la plaza. Pero fíjense, aquí estamos viendo básicamente las construcciones religiosas, salvo esta, digamos que es una casa, entonces muy probablemente en este alrededor también habrían muchas actividades económicas. Esta fue la primera, digamos, plaza que se constituyó, 1538, la supuesta fundación de Bogotá, 1552 terminan esta iglesia de San Francisco y esto lo llaman Plaza de San Francisco. Pero fíjense, ya estábamos independizados
de los españoles, pero todavía seguía bastante, como pueden ver en el paisaje de la ciudad, el peso de de, de la Iglesia Católica con la presencia de las iglesias. Este es Edvard Marc, que hace una acuarela. Entonces ya no hay plaza de mercado, ya está el Bolívar solito ahí parado en el centro de la plaza, está empedrada totalmente la plaza, vemos, salvo el remate de las torres de la catedral diferente a los que están hoy, la iglesia del Sagrario, la iglesia del Museo del 20 de Julio, etc. A la derecha todavía no habían tumbado esas edificaciones para construir el Capitolio. Bueno, la torre a la derecha, las torres de la iglesia de San Ignacio, de los jesuitas ahí en el Colegio de San Bartolomé. Bueno. Todavía no está, digamos, como muy claro. Sería muy interesante que alguien le metiera mano a hacer. ¿Cuál es la historia de las galerías Arrubla? Varias generaciones de Arrublas, muy metidos en el tema. ¿Cómo podría denominarlos uno hoy? Como agentes inmobiliarios, pero también comerciantes, que lograron mantener muy viva todo ese sector, pero probablemente, no sé, como un conflicto de intereses privados públicos, porque los segundos pisos de parte del segundo piso era como donde funcionaban algunas oficinas municipales, y el señor Arrubla le vendió eso, y después, como la ciudad le volvió a vender al señor Arrubla, no hay como todavía mucha claridad. Bueno, y en 1861, entre lo que hoy es la calle 10 y la calle 11, la carrera 10 y la carrera 11, en una parte donde tenían cultivos, no habían edificaciones, de la comunidad de las monjas de la Concepción. Entonces ahí construyeron la plaza. Entonces, en algunas partes la encuentran como la plaza central, o la plaza de la Concepción. Esta es otra imagen de los años 50, muy probablemente en festividades. Entonces arman tenderetes para las festividades, porque ya no había ahí, digamos, plazas de mercado. Fíjense, aquí a la izquierda, donde se supone que está el Capitolio, hay un muro y no han construido nada, tumbaron los edificios y no han construido nada. Las galerías Arrubla, donde está hoy la alcaldía, y en la esquina, casi igualita, digamos, la casa que hoy existe. Esta es la otra esquina, digamos, la iglesia del Sagrario, que era como la iglesia del barrio, ¿sí? Distinta a la catedral. Todas esas arcadas son donde funcionaba como las rentas de la ciudad, ¿sí? Y ahí al fondo, digamos, el Colegio de San Bartolomé, y el Bolívar ahí solo y abandonado. Bueno, después fueron apareciendo más plazas de mercados, ¿sí? En los años 20 se construyó la de las Cruces, que es patrimonio. La de las Nieves, una triste y muy larga historia, es una Nueva Plata. No sé, yo un poco sarcásticamente, pero un poco también realmente, como una eterna pobreza en esta ciudad para construir, para comprar predios, para construir plazas de mercado. Bueno, y bueno, la Plaza de la Concordia en 1938. Y habían muchos mercados libres, los armaban con tenderetes, y las comunidades esperaban que después de un tiempo le construyeran, como en el 7 de agosto, esos tenderetes se convirtieran en plazas construidas. Los estudios que hay, inclusive de Brunner, ya comenzaban a reconocer algunas actividades económicas comerciales en el sector de Chapinero. Todavía no aparecía, digamos, el término, la definición, digamos, de centralidades.
Este es el plano de 1885 y digamos aquí se ve la Plaza de Bolívar y aquí punteado digamos la línea del tranvía. Entonces yo digo esto es el reconocimiento de que había un núcleo importante en Chapinero con alguna vida y actividad de residencia y actividad económica que llevara a la ciudad a construir la línea del tranvía. Y me parece muy importante porque probablemente fue el primer, y por eso yo insisto un poco como en el inicio de la modernización en ese año para Bogotá, fue el primer equipamiento totalmente colectivo. ¿Sí? Había que pagar 5 centavos y usted se subía, digamos, al tranvía. Porque después apareció, digamos, el gas para iluminar las viviendas, pero eran las viviendas particulares que pudieran pagar el gas, ¿sí? Pero esto sí fue, digamos, totalmente público. Obvio, después, al comienzo del 20, la Sociedad de Embellecimiento de Bogotá, las élites de Bogotá, se darían lata para bajar a los pobres del tranvía, para no compartir los olores de la ruana, sus pies descalzos, los paqueticos que cargaban, su lenguaje, y entonces lograron, después de mucha insistencia, que pusieran a 2 centavos el tranvía para ellos y que fuera básicamente como entre plazas de mercado, como si los pobres fueran solamente para el tema de las plazas de mercado. Pero digamos, probablemente hoy en día sí, todo el mundo pondría un poco, pero mucha insistencia, le causaba mucho fastidio compartir el tranvía, digamos, con los más pobres. Esto son unos grabados que aparecen en el papel periódico ilustrado, que son grabados que son hechos sobre fotos, pero obvio, como no, en esa época no había como pasar la foto al periódico, entonces, digamos, hacían los grabados y el grabado sí, digamos, los imprimían en el papel periódico ilustrado. Esa es la Plaza de las Nieves, ¿sí? Entonces todo el mundo quería salir en la foto y no sabían que después iban a salir también en el grabado. Estas fuentes, digamos, era como una infraestructura. Hoy uno ve la fuente como algo decorativo, pero en ese tiempo era la infraestructura a la cual iban los y las aguadoras a traer, llevar el agua a las casas, ¿sí? No era agua potable, era agua conducida, en principio por piedra y después, digamos, por unas tuberías. Todavía esta ciudad de Bogotá, estamos en el 2017, probablemente en 5 años, si se acuerdan, se celebrará como el acueducto de agua potable, en el cual, suena muy simpático, pero las élites de Chapinero no querían que le aplicaran cloro al agua, porque creían que iban a esterilizarse. Entonces ellos preferirían morirse de tifoidea, ¿sí? Pero ser fértiles. Bueno, y le tocó a la Academia Nacional de Medicina aplicarle el cloro y digamos, exigirle al municipio que comprara las cuencas de las quebradas, porque todos los pobres vivían en los cerros del centro y sus excretas iban a las 6 quebradas que tenía la ciudad. Este plano es de 1894, un año antes de que fuera reconocido Chapinero, ¿sí? Y 10 años después de que existiera el tranvía. Entonces fíjense cómo la cartografía muestra lo que quiere mostrar. No aparece ahí, digamos, Chapinero y debería, digamos, de aparecer. Bueno, esta es una pésima foto.
Bueno, esta, digamos, del tranvía en el norte, ya finales del siglo XIX, comienzos del XX, ven los cables eléctricos, pero todavía no estaba electrificado el tranvía, ven la gentecita diferenciada, ¿no? La señora al extremo izquierdo con el niño cargado a las espaldas, más el mercado, etcétera, la gente como esperando que arrancara, la vestimenta, ¿sí? Pero fíjense, apenas macadam, o sea, lo que podría llamarse como algo así como el recebo, falta ya la capa asfáltica, en ese momento todavía no teníamos este tipo de desarrollo. Esta foto me parece bastante deprimente, 20 de mayo de 1920, la gente mirando cómo se terminaba de consumir las galerías Arrubla por un incendio. ¿Sí? O sea, no teníamos bomberos, no teníamos... Había como un equipo de bomberos, pero como que... Entonces, fíjense cómo se quemaron entre la noche del 19 y bueno, el 20, toda la gente como mirando. No sé, eso me suena bastante triste, ¿no? Un poco, bueno, digamos, de las Torres Gemelas hubo 3.000 muertos, digamos, aquí no. Pero muy deprimente, digamos, esa foto. Este es el primer plano, insisto, el norte a la izquierda, de 1913 de Bogotá. Todavía no está totalmente conurbado, pegado físicamente el centro de la ciudad de hoy con Chapinero. Habían unos intersticios entre el arzobispo y aquí cerca de la Recoleta de San Diego, en el sector de Maldi algo desarrollado, algunos barrios, digamos, en el tema del occidente. Fíjense que siempre fue como característico, digamos, la gente se pregunta, ¿por qué diablos esta ciudad no tiene un sistema de trenes? ¿Sí? ¿Por qué el tren nunca fue integrado, digamos, al tema de la ciudad? Y yo la hipótesis que yo planteo es, el tren iba por donde ahora es la Caracas y las élites dieron lata para que la plaza de mercado de Chapinero, que era para ellos, no estuviera al oriente de la Caracas, sino al occidente. ¿Sí? Y dieron lata, bueno, no pudieron, digamos, trastearla al otro lado, al municipio como que no les hizo caso, pero tan pronto pudieron quitarla, la quitaron. Al comienzo de los años 50, con la aparición de los supermercados al norte, entonces, digamos, quitaron y cogió probablemente mucho más fuerza la plaza de mercado del 7 de agosto. Aquí están listados los 10 barrios que para esa época había en la ciudad y en cada uno de esos listados qué era lo que tenían de equipamientos, de colegios, de iglesias, de mercados, de mataderos, todo como organizadito. Bueno, este plano es del 23. Vino un paisa, Ricardo Lano, que ya había logrado que en Medellín hicieran el Medellín Futuro. Hizo la propuesta ya en Medellín en 1908, sacó plata del bolsillo, pagó un concurso que me parece como muy interesante, ¿no? El primero gana y las mejores ideas de los otros se incorporan al tema del primero. Entonces, entre 1908 y 1913, digamos, hicieron el plano y lo tienen aprobado. Y vino aquí en el 17, no, digamos, antes de venir, Eduardo Santos, creo que es el abuelo o tío abuelo del presidente actual, siendo periodista, encontró publicaciones que hacía este señor en Medellín y él hizo la propuesta de por qué no hacer un congreso de mejoras públicas en el país. Eso fue en febrero y en octubre del 17 hicieron este congreso y también estuvo dispuesto a metérsele la mano al drill para participar en un concurso,
pero no lo logró. Y yo creo que no lo logró porque no había suficientes ingenieros, topógrafos, maquinaria, teodolitos, todo eso que manejan los topógrafos no había, y se demoró muchísimo el presupuesto, etcétera. Pero también yo digo como muy sobreactuado, es decir, la ciudad tenía 600 hectáreas y quiso hacer 5.300 más para un total, 700 hectáreas para un total de 6.000 hectáreas. Entonces, todo esto que aparece aquí como sombreado era como el plan de ensanche. Y llegaba hasta Usaquén, aquí al extremo, digamos, está Usaquén. Y lo que está en negro es como los barrios que existían en esa época. Entonces, fíjense, muy disperso, muy disperso. Un profesor de acá, Luis Carlos Jiménez, dice que más o menos Salto así, una explosión de barrios, y después toca como llenar los intersticios y otras, vuelve y salta, ¿sí? Digamos que ya no hay posibilidad de que salte así en el área urbana de Bogotá porque ya toda está prácticamente llena, pero obvio, sigue haciendo el salto por fuera de la ciudad, digamos, al tema de los municipios. Fue muy importante para este plan. ¿Quiénes los hicieron? ¿Arquitectos? No, ninguno. Hicieron los ingenieros del Ministerio perdón, no del Ministerio, de la Gobernación de Cundinamarca. Y este es un detalle, ese plan. Entonces, proponían plazas artísticas, plazas comerciales, plazas de mercado cubiertas e iglesias, ¿sí? Y muchas diagonales, era como muy ecléctico, o sea, diagonales a Haussmann, 1860 en París, manzanas ochavadas, las esquinitas recortadas a lo Barcelona, parways a lo inglés o norteamericano, ¿sí? Y pues no se trabajó, digamos, en eso. También una gran preocupación en el sentido que querían hacer una ciudad higiénica. En 1914 aquí en el municipio de Bogotá hubo más muertes que nacimientos, y muertes por el tema de la tifoidea, por el tema del agua, porque el agua, digamos, no era potable. Entonces querían hacer una ciudad bella, higiénica y muy moderna a lo que las ciudades modernas iban marcando. 1925-27, probablemente sea un poquito, la Plaza Bolívar. Entonces ahí el pobre Bolívar sigue solito y como de interventor de las obras. Ven aquí los rieles del tranvía, las escaleras del Capitolio, todavía existían como carrozas tiradas por caballos, automóviles, y bueno, digamos, los obreros trabajando, los cerros pelados, ¿sí? Bueno, más bonita, diría yo, la plaza del Parque Santander. Entonces aquí es donde está hoy en día el hotel, perdón, el edificio Avianca, era el Hotel Regina. En el 48 lo quemaron. Aquí está la iglesia de la Tercera. Fíjense, esta es la iglesia de la Veracruz, distinta a la de 1841, y muchas áreas verdes, la pinta de las mujeres, los trajes de los hombres. Bueno, pero también los pobres, ¿sí?, salen en las fotos. Entonces aquí se alcanza a leer Bavaria. Esto es, digamos, no sé, 32, 30 con séptima, donde esta es la fábrica Bavaria. Entonces, esto era lo que pretendía ser la Plaza de los Libertadores, ¿sí? Nunca hubo como mucha plata para construirla, y los Libertadores, llegó uno pero no llegó el otro, llegó San Martín, pero Bolívar saltó del Parque de la Independencia al Monumento de los Héroes o a la estación.
de los héroes de Transmilenio. Bueno, pero fíjense, todavía el acueducto era bastante precario y entonces dependían del tema de las fuentes de agua. Plaza de la Argentina. Entonces, yo también me sorprendí. ¿Cómo así que el Parque Lourdes se llamó alguna vez Plaza de la Argentina? Muchos años se llamó Plaza, pero ahí no apareció ni San Martín, ni Gardel, ni Evita Perón, nada de esos personajes aparecieron ahí. Una zona ajardinada, las bancas y la iglesita sin terminar, ¿sí? Y digamos, todavía como la arquitectura entre colonial y republicana. Plaza de las Cruces, allá al fondo los andamios para construir la Plaza Mercado de las Cruces. Aquí enfrente hoy en día hay una iglesia que no está construida y aquí a este lado hay otra iglesia que en este momento tampoco estaba construida. Esto se llamó durante mucho tiempo Barrio Girardot, pero digamos los nombres religiosos matan los nombres cívicos, entonces es el Barrio de las Cruces. Primeras casas para obreros, ¿sí? Pero muy poquitos, ¿no? 26 soluciones, muy complicado. Le pedían a los obreros ser casado a lo bien, tener un hijo cada año, sí, todo, sí, allá, Erika, sí, no, ¿verdad? Digamos, muchas exigencias muy de la religión. Digamos, en el año 38, un padre, se me olvida el nombre, de la comunidad de los jesuitas, digamos, asustados por la revolución bolchevique de 1917, entonces querían organizar a los obreros, prepararlos, la familia, etc. Entonces querían como, y la vivienda estaba muy adosada a eso, pero eran muy pocos obreros los que tenían más o menos un empleo permanente, unos ingresos que pudieran pagar, digamos, estas casas. Bueno, este es el culpable de haber inventado, digamos, el tema de los lugares centrales. Trabajó mucho tiempo en Alemania, antes de la Segunda Guerra, inclusive después de la Segunda Guerra y después, digamos, con la Alemania comunista. Él dice que toda área urbana tiene la pretensión de convertirse en un centro. Y que existen unas plazas centrales donde se concentran por economías de escala el comercio y los servicios, y que existen unos ejes comerciales en torno a la circulación de las mercancías. Entonces uno puede ver en Bogotá, digamos, la Caracas es un eje comercial, pero probablemente la Caracas pasa por varios lugares centrales, Santa Librada en el sur, en el centro tradicional, en Chapinero, y tiene como unas actividades, digamos, muy distintas. Y insiste en una oferta de bienes, comercio y de servicios. No mete, digamos, a industria, no mete para nada de equipamiento, ni siquiera los menciona. Entonces, más o menos como un centro principal, otro centro secundario, otros menores y otros más chiquitos. Entonces, de muy distinta jerarquía pueden haber lugares centrales. Una foto de la Plaza Bolívar, con todas las... En ese tiempo existían como cámaras que podían sacar todo el entorno. Entonces, fíjense, las galerías Arrubla y toda la parte comercial donde hoy está el Palacio de Justicia, muy lleno de vehículos, parece como un lugar de estacionamiento. Brunner dijo, como ante la no oferta de estacionamientos en predios privados, tocaba estacionarse en la calle y tocaba estacionarse en parte de las plazas. El Hotel Granada, el Palacio de la Gobernación,
el tranvía aquí bajando por la calle 15. Muy importante, digamos, el tema del tranvía. Si uno se pone a ver el tranvía, como hoy en día amarra los lugares centrales, uno puede decir que el transporte público amarra hoy en día los lugares centrales, ¿sí? Los centros comerciales, etcétera. Bueno, la plaza de mercado. Entonces, como ustedes pueden ver, mucha pobreza, desaseo, etcétera, etcétera. La Plaza de los Libertadores, Bavaria acá, ya la remodelaron, quitaron la fuente. Allá al extremo izquierdo se alcanza a ver un pedacito del Museo Nacional de hoy. Esta foto fue como para la conmemoración de los 400 años de la ciudad, entonces muy buena la calidad de la foto. 4 fuentes, Bolívar ahí en el centro, el costado norte de la plaza de Bolívar, la iglesia de Santo Domingo que todavía no la habían tumbado y vendido. Este es un edificio particular que siempre estuvo arrendado como a la tesorería. Uno ve fotos de Gaitán aquí hablando en los balcones y al fondo las torres de la catedral. Fíjense aquí al extremo izquierdo ya las galerías Arrubla tenían como ese carácter afrancesado que tiene hoy la alcaldía. El Parque de la Independencia. También todavía existía en 1938 el Bolívar ahí en el Parque de la Independencia, entonces aquí está el Bolívar, allá al fondo la iglesia, perdón, la industria de Bavaria con sus chimeneas, el pabellón de la luz que todavía existe ahí en el Parque de la Independencia. Fíjense, un estacionamiento, la Plaza Bolívar. ¿Sí? Y eso que todavía en otra foto van a aparecer tenderetes en los años 50. Un gran contraste entre la ciudad moderna y la ciudad antigua. La ciudad antigua con sus techos de barro, sí, y los edificios, digamos, modernos de la época, el Hotel Granada, la construcción del Palacio de la Gobernación, el banco, el edificio Pedro A. López, de los López que después fueron los López Michelsen, etcétera, etcétera. Hasta ahora tapando parcialmente la cloaca del San Francisco. Y aquí construyendo después lo que quitaron, enfrente de, aquí queda hoy en día la plazoleta del Rosario. Desde el sector occidental, la estación de la Sabana, la nueva Alameda entre San Victorino y la estación de la Sabana. Allá vemos la Plaza Bolívar, Capitolio, ¿sí? Pero fíjense esa imagen como muy de techos en teja de barro, muy todavía en el 39 con ese aire todavía de la arquitectura colonial. Hasta 1938 extendieron las redes del tranvía. Del 38 hasta el 51 no la extendieron. La empresa del tranvía comenzó en la década del 40 a comprar muchos buses, ¿sí? Obvio que los empresarios de buses también querían, digamos, competir ahí. Muchos de los delegados, de los propietarios de buses eran concejales. Las peores rutas se las asignaban al tranvía, las mejores para los buses particulares. Y obvio, pues una cosa que no se extiende, que es más costoso mantener los rieles del tranvía que mantener una calle normal. Pues finalmente en el 51 y no en el 48, en el 48 creo que se quemaron 14 vagones del tranvía, pero pues tenía como 140 en esa época, no era mucho, pero lo que mató fue en el 51 cuando metieron, digamos, los buses a gasolina. En la ciudad policéntrica entonces
eh, aparece en 1952. Fíjense que esta ciudad se ha hecho como en contra de los planes. El plan director de 1950 hablaba de un centro cívico hasta la 26. De la sexta hasta la 26, de la Caracas hasta la cuarta. Y aparece un tal Hotel Tequendama, que todavía existe, al norte de la 26. Es decir, por fuera del plan. Por fuera del plan. Pero se convierte en un centro de negocios en la módica suma de 28 años. 1952, cuando aparece el Hotel Tequendama, y cuando terminan de construir toda esa manzanita en 1980. Nosotros, como somos tan ágiles, 1 hectárea cada 5 años. ¿Sí? Pero si uno va a ver el Centro Empresarial Luis Carlos Sarmiento Angulo, ya 11 años en manzana y media, 2006, 2017. Entonces, nuevo generador de descentralidad, los centros de negocios. En esa época las revistas decían así: supermarket self-service. ¿Sí? Hoy simplemente decimos supermercado. Almacenes por departamento. No tuvo tanto éxito. En el centro hubo uno, Sears, en la séptima, y el Galerías. Conocen Falabella, ¿sí? Entonces el Falabella era el Sears y todo el resto era una playa de estacionamientos. Le apostaban a los sectores de estratos más altos, que compraban a crédito, que compraban los muebles de la cocina, los aparatos electrodomésticos de la sala, etcétera. Ya no era para vender ropita y esas cosas, no era mucho lo de eso. Y pues hoy en día se ha ido como algunos arquitectos tujurizando. O sea, aparecen como unos pretendidos sandrecitos, ¿sí? Que se hacen denominar centro comercial, y probablemente terminen de construir esa área de estacionamientos en la esquina de la 53 con 24. Aparecen los almacenes por sección. Esto lo trajeron los norteamericanos y esto nos inventamos los colombianos. Entonces aquí en los almacenes por sección, Tía y Ley, creo que el único que queda es el Tía, pero habían PAM, Caravana, bueno, unos que ya han desaparecido. La gente llegaba ahí con una chuspa, decíamos en Bogotá, y entonces pagaban de contado, ¿sí? Llegaban en bus, pagaban de contado, llenaban la chuspa y se volvían en el bus. Y los centros comerciales en 1976, digamos, una cosa de gran impacto, no solamente en la ciudad, sino en el tema del país. Ven la Plaza de Bolívar arriba, digamos, esta es una imagen de los arquitectos de proa que tratan de expresar, digamos, los conflictos entre la Plaza del Mercado, la circulación del tranvía. ¿Sí? Entonces, la congestión no apareció ayer a las 5 de la tarde. La congestión viene desde mucho tiempo atrás, inclusive desde finales de los 20. ¿Sí? El crecimiento de los automóviles, de las bicicletas, de las motos, muy importante. Y la Plaza Bolívar, ¿no? Hasta con tenderetes. ¿Sí? Siempre hemos sido como tacaños en construir garajes en predio particular. Inclusive hoy todavía están discutiendo qué tanto sí o qué tanto no el tema del estacionamiento en vía. Bueno, aparecen los primeros barrios del movimiento moderno
con algunos elementos de soporte de las actividades residenciales, el parque, el colegio, unos pequeños locales para industria, unas tiendas. ¿Sí? Este es el barrio Los Alcázares, carrera 24, calle 68. En el norte de la ciudad, 1947, y al extremo sur de la ciudad, Musú. ¿Sí? El primero tenía manzanas, ¿sí? Y calles, vehículos, ¿sí? Y espacio para estacionar, no garaje cubierto, pero sí espacio para estacionar en cada uno de los predios. Estos que se supone que eran más pobres porque los del sur entonces no iban a tener garaje, entonces tenían que, digamos, el centro del barrio eran los equipamientos sociales, deportivos, el mercado, etc. Y unas muy pocas calles. Esto lo llamamos los arquitectos una agrupación de casas en torno a unas calles vehiculares y unos volteaderos y unos equipamientos sociales. ¿Quién hace, qué arquitecto hace ese modelo? El movimiento moderno. Yo no recuerdo los nombres de los arquitectos, pero lo puedes encontrar en las revistas PROA del 47-48. Es más, creo que aquí está la PROA. Es que esto quedó mordito acá, no sé si sea 20 o 28, 30. Bueno, este es el centro de la ciudad de Bogotá después de la quema. El imaginario social era que el centro se había quemado todo, pero los arquitectos del movimiento moderno, que son muy diligentes y pilas, contaron 130 predios. Algún compañero arquitecto, cuando estuvo trabajando en patrimonio, miró la aerofotografía de mayo del 48 y casi que igual, 130 predios eran los que habían quemado, o sea, no se quemó todo, ¿sí? Entonces, fíjense, Plaza de Bolívar, hoy donde está el Ley, ¿sí? La Catedral, la Carrera Séptima, la Carrera Sexta, aquí existía el Palacio de Justicia, donde hoy existe el Centro Gabriel García Márquez, se quemó, pero pues no cayó la cubierta. Vale. Entonces fíjense todo esto, digamos, lo que quemaron, las joyerías, la calle de las joyerías, me imagino que para atracarlas, etcétera, etcétera. Bueno, estos son todos los predios que se quemaron. Y yo creo que esto es el premio a la eficiencia. En la revista PROA de junio del 48, o sea, 2 meses y medio después, aparece un plan entre 3 entidades distintas. El Ministerio de Obras Públicas, una entidad nacional con los edificios nacionales, el Departamento de Urbanismo y la Sociedad Colombiana de Arquitectos. Y hacen un plan, alcanzan a ver aquí la catedral, de unas manzanitas entre la catedral y la avenida Jiménez. Entonces, ¿cómo transformar totalmente la carrera séptima, hacer unas plataformas comerciales, hacer una carrera sexta A, ¿sí? Y unos edificios de torres de oficinas en el tema del centro? Bueno, como verán, pues no se hizo. Pero, digamos, inclusive en la argumentación de ellos que publican ahí, le cuentan a uno cómo en 1923 se quemó la Plaza de Mercado de Manizales y no se hizo nada. Entonces criticaban cómo los comerciantes se fueron para Palmira, Pereira, Medellín, Bogotá, ¿sí? Entonces, cómo ante estas quemas del 9 de abril debía de tomarse una solución bien pronto. El plan de Le Corbusier del 50.
el Hotel Tequendama, que está aquí en esta esquinita, de 1952, y cómo se ha convertido en un lugar central que se está terminando de ampliar. Se amplió al borde de la séptima, inclusive creció casi hasta la 39, y también se amplió entre la 3 y la Caracas, ¿sí? Están terminando como el último predio atrio, pero digamos el hecho, como lo llamaron los habitantes de Bogotá en los años 50, el hueco de la 26, digamos, ha impedido que crezca el centro internacional hacia el sur. Solamente tenemos Colpatria, Fonade y Pared Contable. Nunca antes visto. También del movimiento moderno, también en 1952, el centro urbano Antonio Nariño. ¿Sí? También tenía resuelto todo para los residentes: el supermercado, el colegio, el teatro, la iglesia, el jardín infantil, las áreas deportivas, todo solucionado, como una pequeña unidad vecinal. Obvio, tenían supermercado, pero no iban a meter mercado para nada. El plan regulador de SER de 1953, todavía en 1953, digamos, este era el centro de Bogotá, ¿sí? No sé, si uno ve esto así, no le cuentan que es Bogotá, uno conoce Bogotá, uno dice, pues no sé, será de patrimonio, será, ¿sí? Muy colonial. El plan del centro cívico de SER deja, como lo ha propuesto Le Corbusier, la catedral, el Capitolio, amplía la plaza, pero a diferencia de Le Corbusier, le apuesta mucho al peatón, ¿sí? Deja todas las calles y hace un pasaje peatonal y mete debajo de esos partes comerciales, en el subsuelo, los estacionamientos para vehículos. En esa época se hablaba que el centro, las oficinas bancarias, los griles, en esa época se decían así a los sitios de rumba, los griles, los cafés, los restaurantes, este era el lugar donde la gente compraba, de los más altos estratos compraba en el centro. Ya después del 48 la cosa, digamos, empezó a cambiar. Hoy en día las condiciones de centralidad del centro tradicional nuestro tienen mucho énfasis en universidades, en comercio para los estratos más bajos de la población, y todavía queda, digamos, parte de la burocracia nacional y parte de la burocracia distrital, ¿sí? Pero la gente de los altos estratos pues comprará en los centros comerciales, preferencialmente del norte de la ciudad. El plan de la época, digamos, cómo amarraban, todavía no habían enterrado aquí en el sector del Cartucho el río San Francisco, todavía no habían enterrado la quebrada de San Agustín. Aquí chiquitico aparece el Hotel Tequendama, pues cómo lo amarran con el Museo Nacional, la Plaza de Toros, y plantean otros equipamientos adicionales. El barrio Quiroga, pero que existe una que otra casita, pero lo mismo, digamos, una gran área para los equipamientos sociales. Este es el barrio Quiroga, que tuvo varios nombres: Ospina Pérez, Urdaneta Veláez, y terminaron definiéndolo por cómo se llama la finca de antes, donde se hizo el barrio Quiroga. Prefabricados, muy modernos, bóvedas prefabricadas en concreto. Esta fue la primera vez que se pensó la ciudad con varios lugares centrales.
Este señor, Lonely Kerry, durante la alcaldía de Virgilio Barco, el que fue presidente, él hizo varias alternativas para el desarrollo de Bogotá. Gran preocupación, cómo llenar cerca de 10.000 hectáreas que estaban intersticiales en Bogotá. ¿Sí? Esta imagen, muchos todavía conservan esta imagen que ya está pasada de moda, que es el centro, los más ricos pegados a los cerros hacia el norte, los más pobres pegados a los cerros hacia el sur y las clases medias en el occidente. ¿Sí? Hoy en día hay una división mucho más pequeña. Todavía los ricos se cuidan de las clases medias de los pobres, y los pobres a través de las pandillas unos de los otros, y obvio ya ha llegado, digamos, aquí a Soacha. Entonces ellos plantean unos grandes lugares centrales, centros de 110.000 empleos, de 55.000 empleos y 25.000 empleos, que llene los intersticios que no ocupaba la ciudad, entre el CAN que ustedes conocen y Fontibón, todo esto que es Modelia, donde está la ciudad Salitre, etc. Cómo conurbar, terminar de conurbar a Soacha con Bogotá, y cómo llenar todo ese intersticio entre lo que hoy es Engativá y Suba. Hoy en día todo está... el centro importante y lugares centrales en el Restrepo, Autopista del Sur, Chapinero, Norte era como la calle 134. Había cierto como pánico, porque en el censo del 64 estábamos creciendo al 6.9, igual que las más grandes ciudades en el mundo. Las ciudades chinas están creciendo al 7.0 en esa época. Entonces crecer al 7% era muy alto. Entonces los pronósticos daban que íbamos a tener 8 millones de bogotanos en 1990. Y mire hasta dónde iban los 8 millones. ¿Sí? Ahora los 8 millones estamos espichados acá. ¿Sí? O sea, por algo somos de las ciudades más densas de Occidente. A veces aparecemos de primera, a veces aparecemos de segunda, a veces aparecemos de tercera, densas de Occidente hoy en día. Entonces, digamos, cómo descentralizar la ciudad al occidente del río Bogotá. Hoy podemos decir que Bogotá es policéntrica y dispersa. Fue dispersa, ya es compacta hoy en día, pero la sabana es policéntrica y dispersa. Muchos lugares centrales en el tema de la sabana. La gran aparición, 1976, Unicentro. ¿Sí? Nunca antes visto. En esa época era muy chistoso porque se les exigía por cada 50 metros cuadrados de área privada un estacionamiento. Hoy en día tuvieron que ponerle freno, un tope de estacionamientos. ¿Sí? Hoy en día Unicentro tiene más área de estacionamiento que área comercial. ¿Sí? Y hoy en día, si usted no hace un centro comercial con estacionamiento, pues aquí, como en Bogotá y en Colombia nos tratamos de tirarnos las de vivos, uno encuentra, digamos, en el Restrepo y en el 7 de agosto algunos centros comerciales que se denominan rampas. Y obvio, la rampa funcionó el día de la inauguración y 2 meses más. Pero la gente ni tenía cómo llegar al centro comercial, ni se iba a echar por unas rampas para arriba a hacer compra. Entonces, tiene muy poca actividad hoy en día del segundo piso para arriba, o casi ninguna, y los que funcionan son los locales del primer piso hacia la calle, los de adentro. Bueno.
Pero digamos que este modelo transformó todo el tema del mercado. Como les fue bien o tan bien con los centros comerciales, entonces los avispados de planeación dijeron, acuerdo 7, multicentros, hagamos multicentros. Pero no definían dónde iban, hagamos multicentros. No designaban dónde debería ir ni adquiría. Después, en 1990, esto era lo que se esperaba que fuera la ciudad, todo lo que está en rojo, comercio. Humberto Molina, un profesor de aquí y de la Javeriana, un economista, hizo una investigación y encontró que todo esto rojo, tan solo el 14% era actividad comercial. El resto eran otro tipo de actividades, vivienda, etcétera, pero no actividad comercial. Bueno, ya les hablé un poco de la apertura económica, la inversión extranjera, las grandes superficies comerciales, todo también digo yo, nunca antes visto. El fin del carro colombiano, todos los carros de alta gama, computador personal, televisión por cable, telefonía celular, vías de doble calzada, centro comercial Centro Chía. Es decir, ya en el 90 teníamos el centro comercial Centro Chía. Un economista de esa época, Luis Mauricio Cuervo, decía que se estaba conformando, y ya después todos lo repetimos, como un 7, el centro internacional hacia el aeropuerto y el centro internacional hacia el norte. Entonces iba en 1990 hasta el centro comercial Centro Chía, hoy ya va para en Fontanar. Y probablemente si después hacemos el Dorado 2, pues seguirá también, digamos, para el tema del occidente. Plaza Las Américas, ¿sí? Apareció el centro comercial, apareció Multiplex Cine Colombia, apareció el constructor Home Center. Los portales que aparecen en el 2000 como generadores de centralidad, digamos, esta es la historia en gráficas del 7 de agosto. Una pinche placita de mercado. ¿Cómo logró transformar, y esto es hasta el 2003, más de 121 manzanas? ¿Sí? Conformando aquí un centro donde no existe la vivienda, una parte central donde están las actividades económicas más importantes, una parte como de color terracota donde están los talleres de mecánica y actividades de comercio y de servicios, y unos de color verde en esa época del 2003 donde todavía había una disputa del suelo entre los residentes que querían quedarse y los dueños de talleres o los comerciantes de autopartes que querían, yo le pago eso bien, pero piérdase acá. Pues siempre hay como, digamos, como ese conflicto. Usaquén, la placita de Usaquén, aparece el centro comercial Hacienda Santa Bárbara y cambia todo el panorama, ¿sí? Aparece aquí un centro de negocios, embajadas, hoteles. Cuando apareció el centro comercial Hacienda Santa Bárbara, yo tenía mis dudas de que le fuera a ir bien porque quedaba relativamente cerca de mi centro, ¿sí? Entonces estaba como preocupado. No solamente le fue bien, sino que le plantaron otro acá, un centro comercial Santana, y funciona. Esto es para altos estratos. Allá, si usted va a un café, yo no sé, hace rato que no voy para allá, le toca meterse, bueno, ya no es Carrefour, ya es Jumbo, y buscar a ver si todavía existe allá la tiendita Juan Valdés en una esquinita, ¿sí? Porque el resto son restaurantes y no es de cadena, no es que encuentre usted como muchas más sucursales en la ciudad. Y fíjense, todo esto se dio sin todavía comenzar a funcionar Transmilenio. No sé cuántos años lleve Transmilenio en la séptima, 3 años, 4 años.
Era simplemente el transporte tradicional y el automóvil. ¿Sí? Pero queda digamos, en un buen cruce. Esto era en el 2001, ¿sí? El centro comercial Plaza Las Américas. Después como fue creciendo y generándose y fortaleciéndose. 2001, el éxito de la 38 Sur con la Norte Quito Sur. Como desapareció y aparece el centro comercial, bueno, no desapareció porque sigue funcionando el éxito, aparece el centro comercial, centro mayor, con el tema también, digamos, de las oficinas. Todos los centros comerciales, inclusive desde el primero, tienen oficinas. Al principio, muy tímidamente, eran solamente las oficinas en los pisos superiores de Pedro Gómez en Unicentro, pero ustedes conocen el Andino, es en la misma manzana, dividido por una diagonal, el centro comercial y al otro lado una torre de oficinas, pero ustedes pueden ir a este y encuentran oficinas, pueden ir a Yuelos y encuentran oficinas, ¿sí? Obvio, no hay una generación de mucho empleo en esas oficinas, ni muchas oficinas. Uno encuentra que los bogotanos nos desplazábamos 14 kilómetros para ir a trabajar o a estudiar en promedio y tan solo 7 kilómetros para ir de compras. Entonces uno se haría, ¿cómo logramos descentralizar el empleo? Y digamos la sugerencia muy tímida, digamos aquí el suscrito es cómo lograr que esos lugares centrales se convirtieran en grandes concentradores de empleo. El único personaje que se ha atrevido aquí en la ciudad de Bogotá a decir tenemos que sacar empleo del centro por lo congestionado fue en los años 70 el economista Lonely Kerr, ¿sí? Para fortalecer, digamos, todo el resto. La Sabana, Zipaquirá, el centro tradicional de Zipaquirá, un centro comercial en torno al éxito, y otro para la salida para Bogotá, y otro de Carrefour y Jumbo para la salida para Cibaté. Entonces uno puede decir, yo no sé cuántos habitantes tenga Zipaquirá, pongamos 100.000, que ya es una pequeña ciudad policéntrica. Algunos, como Luis Racionero en 1976 decía que una ciudad de más de 300.000 habitantes ya tenía que ser policéntrica, no podía seguir dependiendo de un centro. Pero uno encuentra que estas ciudades que tienen menos de 300.000 habitantes son policéntricas muy probablemente por la cercanía de Bogotá, ¿sí? Por la dispersión que hay en el entorno rural de estos municipios. Funza, la placita central, el Jumbo, esta vía que viene de Girardot, pasa por Soacha y va a salir allá por Cota, ¿sí? Digamos aquí hay una gran concentración como de logística de carga y de empresas. Últimamente también han aparecido muchos country house, que llaman. Al principio como muy conservadores, habían clubes deportivos para los altos estratos en las periferias de la ciudad, y cerquita aparecían conjuntos de casas muy caras. Después hicieron casas con canchas de tenis y hoy en día uno ve un hoyo de golf, una hilera de casas, otro hoyo de golf, otra hilera de casas. ¿Sí? Como digamos últimos desarrollos, digamos, del tema de los altos estratos. Pero también los pobres se han dispersado sobre la sabana. Hay muchos barrios de trabajadores de las flores,
Bueno, decir barrios es como una exageración, es una callecita con casas de lado y lado, quién sabe dónde jugarán los niños, parará ahí, no sé, enfrente el bus que recoge a los empleados de los cultivos de flores, o muchos llegarán en bicicleta. Una antropóloga de los Andes que hizo un estudio sobre la movilidad de las poblaciones en Bogotá encontró que era un hervidero de mujeres. Funce y Madrid los domingos, de mujeres solteras en bicicleta, ¿sí? Con sus niños, etcétera, etcétera. Porque eran, no sé ahora, en esa época, a finales de los 90, porque era como muy grande la población femenina que contrataban los cultivadores de flores. Esto es como de los primeros, ¿sí? Es la ciudad jardín, inventada en el siglo XIX, donde hoy es Chía, ¿sí? Entonces aquí está el río Bogotá, probablemente cuando se inundó en el 2011 se inundaría, digamos, esto, pero es, digo yo, todavía muy precario. Aquí no aparecen los hoyos de golf, ¿sí? Aquí aparece como el gran centro recreativo deportivo para los altos estratos, y aquí aparece como una concentración de viviendas con sus canchitas de tenis, obvio coexistiendo con cultivos de flores, las otras actividades económicas de la ciudad. Y este es el que yo digo que es un hoyo golf, una hilera de casas, un hoyo golf. Entonces usted puede vivir por lado y lado, tiene un paisaje arbóreo de golf. Digamos, esto se comenzó a hacer en los 90, digamos, las vías de doble calzada en la sabana, ¿sí? El tema del embalse y el túnel de conducción, muy importante, digamos, para que nos pudiéramos abastecer de acueducto proveniente desde Chingaza. Esta, en el fondo, es la dispersión económica, y estos son como nuevos lugares centrales que yo encontré, mucha industria. Entonces, la tradicional, digamos, sobre el eje occidental, pero la nueva. Yo creo que aquí tendría que actualizar esto. Cachancipá, Tocancipá, muy grande presencia, digamos, del tema de la industria logística de carga, ¿sí? Este municipio de Funza siempre quiso en sus POTC como el puerto seco de Bogotá, ¿sí? Y oficinas. Cuando en 1998 salió un texto español sobre la ciudad dispersa, uno hacía el checklist, y en Bogotá todavía no estaban dispersas en el suburbio las oficinas. Hoy en día sí ya están dispersas las oficinas. La dispersión de Bogotá, y esto es antiguo, esto ya tiene como 10 años. Entonces, como pueden ver, muy dispersa. Bueno. La dispersión, Bogotá desde el Alto del Vino. Bueno, entonces uno podría sintetizar una gran ciudad central, Bogotá, los municipios importantes, municipios que están como disputándose: Soacha, Chía, Zipaquirá, en segundo lugar Faca y Funza. Y aquí cosas que están surgiendo al interior de un municipio de Sopó, aparece Briceño. Entonces, mi pronóstico, a lo mejor me equivoque, es que Briceño probablemente se logre independizar por su actividad económica del municipio de Sopó. Bueno, estos son 3 casitos que miré. Hacienda Santa Bárbara. El antiguo centro, la placita histórica antigua de Usaquén. El nuevo lugar central, Hacienda Santa Bárbara. El centro comercial Santana, y algunos otros que han aparecido aquí por la séptima. Muy buenas condiciones de accesibilidad por la 30 Norte Quito Sur, por la carrera séptima y por la calle 116.
Entonces, el centro, el del antiguo municipio, centralidad, entonces yo mamando gallo digo un poco que tocaría llevar como al psiquiatra porque tiene doble personalidad, ¿sí? A veces se sentirá como centro del municipio y a veces como centralidad periférica de Bogotá. Pero eso también le puede estar pasando a Suba, a Fontibón, ¿sí? A los otros, digamos, municipios. El generador de centralidad, el más importante es, probablemente si este no hubiera aparecido, o sea que no hubiera seguido siendo aburridísimo, ¿sí? Pero fíjense toda la aglomeración de generadores de centralidad que han aparecido. Bueno, ese es como el resumen de Hacienda Santa Bárbara. Este es sobre la 26. Entonces, los inmobiliarios desarrollan toda esta parte en vivienda y dejan este borde frente a la 26. Y en ese borde frente a la 26 es donde posteriormente van a aparecer grandes ventas como Catronics, 4 hoteles, oficinas, embajadas en todo este borde. Yo no sé qué pasará con este predio, que toda esta manzana que, bueno, ahí está. Pero obvio tiene los servicios de esta estación de Transmilenio y esta estación de Transmilenio. El generador de centralidad, el centro comercial, para soportar los usos residenciales de estos residentes. Entonces, el generador de centralidad y la aglomeración de centralidad es sobre la 26. Bueno, un resumen. Suba. Entonces, aquí está el portal. Yo me acuerdo que en planeación, en un cuartico de hora que yo trabajé allá, discutíamos, tirándonos de economistas, que cómo diablos iban a irse los cultivos de flores si había grandes inversiones de los cultivadores de flores. Y no fue sino que pusieran el portal y chao, ya Bogotá en su área no tiene cultivos de flores. Se fueron, digamos, para el tema de las sabanas. Y cada vez que uno va allá, hay más torres, más conjuntos, mucho más vivienda. Entonces, no habían terminado de construir el portal y apareció el éxito y comenzó Carrefour, el segundo Falabella, etc. Y aparecen estos centros comerciales. Aquí hay uno que está muerto, pero todavía no está enterrado, huele feo, que pusieron un centro comercial distante del portal que no ofrece estacionamientos. Entonces hay un hipermercado de Corona, etcétera, etcétera. Hasta que yo creo que Corona se aburrió, las escaleras eléctricas no funcionaban, todos los locales vacíos, y ya se lo tomaron los vándalos, ¿sí? Lo han desvencijado, etcétera. ¿Quién sabe qué irán a hacer acá? Pero yo me acuerdo cuando salió a la venta, creo que se llama centro comercial La Casa. Sí. Entonces, un centro comercial que no ofrezca lugares de estacionamiento. Chao. Y aquí aparece un centro de negocios como de 6, 7 pisos. Muy global en el sentido de que no venden las oficinas, las arriendan para irse ganando la plusvalía hasta el juicio final. Y ahí está y funciona. ¿Sí? La ciudad puso un supercade. Bueno, fíjense la importancia de las condiciones de accesibilidad. ¿Sí? Probablemente esto no se puede hacer si no estuviera la avenida de Suba y no estuviera, digamos, la ciudad de Cali. Bueno, chicos,
Qué pena lo largo. Muchas gracias.